noches, Juan Carlos. Buenas noches, Edgar. Y a todos nuestros televidentes. A ver, sí, hoy es jueves de sí. Claudia sigue diciendo que es jueves de paches, y en algunas casas se comen paches todavía los Claro, jueves, pero sí. a ver. Solo, deme un chancito, Quique. Solo le pregunto al licenciado Ortiz, ¿pierde los derechos políticos? No. De manera sentencia condenatoria, no. Ahí está. Quique. Pero un poco iba yo a esto justamente porque, a ver, hay mucho ruido alrededor y eso genera confusión en la gente. Entonces, parte de las cosas que logramos o intentamos hacer aquí en este espacio también es transmitir y compartir información. Parte del dilema es que estos son temas de abogados. Y Claro. entre abogados, en algunos de estos temas hay incluso 2, 3, hasta 4 opiniones o criterios en algunos de estos temas, incluyendo el famoso tema del artículo 113 que se ha venido discutiendo por muchos días, porque lo que algunos están argumentando no es tanto que si pierde sus derechos políticos, que eso solo los pierde cuando hay una sentencia en firme, sino que están planteando si pudiera ocurrirle al licenciado Edgar Barquín lo que se planteó con el licenciado Alfonso Portillo, que se pudiera en todo caso ahora revocar su inscripción, derivado de que ya no goza de honorabilidad de acuerdo al artículo 113 y que entonces eso podría provocar que le revocaran la inscripción. Es el planteamiento de donde están visualizando que pudiera quedar fuera. Incluso siendo así, hay 2 criterios todavía diferentes con que qué pasaría aún y quedara fuera el candidato Edgar Barquín, si quedaría fuera el binomio. Porque hay un par de artículos que mencionan, si por ejemplo si fallece la persona, si por alguna razón no puede ejercer el cargo, si tiene algún problema mental, por ejemplo, ya no tiene sus capacidades físicas y mentales adecuadamente en ese ínterin, no por eso el binomio desaparece. Claro. Ahí hay una discusión otra vez de interpretación, y aquí vamos a ir a poner un poquito con esto, Edgar, porque esa ha sido una de las cosas. Alguien dice, y de hecho, que lo dijo Felipe Polo Guerra, el registrador de ciudadanos, que era un binomio. TSE, dijo que era el binomio y que si ya no estaba uno, que era ya no había inseparable. binomio. Pero si yo hago esta pregunta porque así es, si muriera uno de los 2 miembros del binomio, no desaparece el binomio. Así es. El binomio continúa. Y pongo ese extremo porque ese es el extremo más exagerado que puede haber, que alguien muera. Si muere alguien del binomio de aquí a las elecciones o de las elecciones al día de la toma de posesión, el binomio, entre comillas, se mantiene. Le pongo un ejemplo tangible. A ver, ¿qué hubiera pasado en el caso del binomio presidencial de UCN de la elección pasada, Bueno, de Mauricio donde Rueda. se cae un, Y donde- el caso donde se dio. se Y el cae caso se dio. un helicóptero? Sí, y se hizo la consulta. ¿Y qué dijeron? Que el binomio, entre comillas, hubiera continuado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado Mario Estrada en ese caso? Claro. En el extremo que no sucedió, obviamente. Al llegar a tomar la posesión del cargo, Congreso. en ese momento él presenta al Congreso de la República una terna para sustituir en el cargo a quien en todo caso está ausente de manera Al arquitecto permanente. Rueda, que en este caso En ¿qué? ese caso era Mauricio Rueda, que gracias a Dios no se sucedió murió, eso, pero es sí el ejemplo que quedó estamos poniendo. afectado de sus condiciones Entonces, físicas sí hay en algún momento, artículos, al menos en ese ínter, es el ¿no? 212, una cosa, porque ahorita me voy a recordar exactamente cuál es, pero el 200 y pico de la ley electoral que establece justamente qué sucede cuando hay ausencia de alguien en un cargo. Ojo, cuando es una ausencia de un candidato a diputado, hay corrimiento. De un candidato a concejal, hay corrimiento. De un candidato a alcalde, se corren los concejales hacia arriba y el concejal primero, o segundo, o tercero, el que esté disponible, toma posesión del cargo. Lo mismo exactamente en principio sucede con el binomio presidencial. Lo digo por los otros casos excepcionales que ya se han evaluado en su momento. No podría ser diferente en este momento, aduciendo que es por falta de idoneidad, por ejemplo, o algo por el estilo. Pero legalmente, ¿qué tendría que suceder? Ni siquiera es suficiente con que vengan y le declaren prisión preventiva. Por ejemplo, que el orden, en este momento habría que quitarle el antejuicio. Asumamos que tarda un mes, 2 semanas en que le quiten el antejuicio. En este momento quedan 52 días para ganar las elecciones. Después de que le quiten el antejuicio, el caso extremo máximo es que todavía hubiera audiencia y después de la audiencia le declararan prisión preventiva. Aún con prisión preventiva, mantiene sus derechos políticos y podría seguir siendo candidato estando en prisión preventiva. Si en todo caso el juicio fuera exageradamente acelerado y llevaran la elección antes de la segunda vuelta, por ejemplo, y lo sentenciaran, él en ese momento pierde sus derechos, pero el binomio continúa, Así es. porque ya está en segunda vuelta para el balotaje. Entonces, eso es lo que la norma racionalmente y con los ejemplos que ya han habido antes sucedería. Correcto. Estoy completamente de acuerdo.
Y de hecho, bueno, incluso por ejemplo la ley de antejuicio habla que cuando hay auto de prisión preventiva los empleados públicos cesan en su cargo, pero no suspende los derechos políticos. Entonces en este caso no perderían su cualidad de candidatos.